Lo primero con lo que entro hablando es que Apocalipsis, como lo dijo don Julio, significa revelación. Apocalipsis viene de la palabra griega apocalipti, que significa o traduce revelación. ¿Y por qué tiene ese título este libro? Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. ¿Listos? Vamos a iniciar ahí. Es el último libro de la escritura. Vamos a abrir allí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Listos? Y entonces yo voy a leer y dice así la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Hasta ahí. ¿Sí ven? Entonces, el mismo versículo nos está diciendo. ¿Me escuchan? Sí. Ok, sí. El mismo versículo 1 del capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo. Entonces, este libro puede tener varios títulos. Se le puede llamar Apocalipsis, es lo mismo que decir revelación, o también se le puede llamar, algunos lo llaman, la revelación de Jesucristo, así como está en esta primera frase del texto, ¿sí? La revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo importante aquí? Aquí vamos a anotar varias cositas, pero quiero, a modo de método, compartirles que para este libro no vamos a usar el cuadro que usamos para Daniel, pero como ustedes ya se están volviendo expertos con ese cuadro, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a hacer lectura de capítulo a capítulo. Les recomiendo que lean unos 2 capítulos por jueves, ¿sí? Cada jueves avancen 2 capítulos y lo que van a hacer es escribir en su cuaderno, en su agenda, eh, todas las palabras que se escribirían en el cuadro. Pero te doy la opción de hacer el cuadro, puedes hacer el cuadro si quieres, o sencillamente hacer la lista de palabras, ¿sí? Lista, o sea, escribir personajes que encuentres, animales, plantas, cualquier cosa que quieras encontrar, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí van a servir algunas cosas. Te voy a dar algunas ideas que puedes encontrar. Voy a recordar qué palabras buscábamos en Daniel. Buscábamos épocas, buscábamos personajes, buscábamos lugares, buscábamos objetos, buscábamos plantas, animales, alimentos, buscábamos objetos y buscábamos palabras desconocidas, ¿cierto? No recuerdo si algo más, pero para el estudio de Apocalipsis es igual. Pueden agregar, por ejemplo, colores. Los colores van a ser importantes, ¿sí? Si encuentran colores, anoten colores. Si encuentran símbolos, una palabra clave que dijo don Julio, símbolos, una rueda, un cuerno, un cacho, no, ya de cacho que no aparece, pero un cuerno, eh, un ángel, bueno, diferentes personajes, objetos, símbolos, cualquier cosa que le llame la atención del texto, anótelo, ¿sí? Entonces la idea es, si quieres hacer el cuadro, puedes hacerlo. Pero si quieres, como ya sabes cuáles son las palabras, sencillamente ir buscándolas e ir escribiendo Apocalipsis 1. Juan, ángel, iglesia, Esmirna, candelabro. Puedes hacerlo así y ya, no hay ningún problema. Lo puedes hacer todo así consecutivo o en lista, no hay problema. Pero ¿cuál es la misión esta vez? La misión esta vez es que de todas esas palabras que tú anotes, vas a buscar por lo menos una y vas a investigar una palabra de esas que tú anotes, ¿sí? Si quieres averiguar un objeto, averigua el objeto. Si quieres averiguar la palabra desconocida, averigua la palabra desconocida. ¿Me hago entender? Por ejemplo, en el capítulo 1 aparece la palabra candelabro.
Entonces uno dice, ¿qué es un candelabro? ¿Cierto? Entonces uno va y busca y dice, ah, es una lámpara, es una lámpara. Entonces, esa es la idea, de tal manera que cuando iniciemos cada encuentro, yo les pueda preguntar qué palabra encontraron y de manera rápida cada uno me diga, yo busqué candelabro, yo busqué ángel, yo busqué Jesús, cualquiera, ¿listos? Esa va a ser la metodología de Apocalipsis. Buscar una palabra, una de esas palabras que anotes, anotarlas todas, pero investigar una. ¿Listo? Algo muy sencillo, no es tan profundo lo que quiero, pero como que tengas la idea y aprender algo. Bien, hasta ahí alguna pregunta sobre la metodología. Muy bien. Ya saben que yo a veces empiezo a hablar y corro como loco, entonces pueden interrumpir en cualquier momento y preguntar lo que quieran en cualquier momento. ¿Listo? Abren el micrófono o dicen, pastor, una pregunta y no hay problema, me pueden interrumpir así, con confianza. ¿Listos? Ahora, vamos a hacer una introducción. Hoy vamos a pasar apenas la introducción de Apocalipsis. Les voy a dar un panorama general, como lo hice con Daniel, para que podamos entender quién escribió Apocalipsis, cuándo lo escribió, por qué lo escribió y para quién lo escribió. ¿Sí? Entonces, estos datos los pueden ir anotando ahí. Eh, Recordamos que Apocalipsis viene de la palabra apocalipti, de el griego, que significa revelación. ¿Listos? ¿Quién escribió? ¿Quién es el autor del Evangelio de Juan? Perdón, el autor de Apocalipsis. Va a ser el apóstol Juan. ¿Listos? Y ustedes mismos lo pueden encontrar. Vamos ahora sí a leer el versículo 1 completo. Si lo tienen en su Biblia o aquí en la pantalla también se ve ahí, capítulo 1, verso 1. Voy a pedirle el favor a mi hermana Magnolia, si me puedes colaborar leyendo el versículo 1. Ay, se desconectó, se le ha caído el internet. Voy a pedirle el favor a, no sé quién es Infinix Note 4. Buenas noches, soy yo. Hermana Adriana, buenas noches. Bienvenida. ¿Nos puedes colaborar leyendo Apocalipsis 1:1, por favor? Es que voy acá súper... No No te puedo. preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Pero listo, Vale, ya sé gracias. que... Vale, no te preocupes. Amor, ayúdame tú leyendo el versículo 1, por favor. Claro que sí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Gracias. Los primeros 3 versículos son los que vamos a estudiar hoy, ¿listos? Del capítulo 1. Entonces, mire que nomás con ese primer versículo ya sabemos de qué se trata el libro y quién lo escribió. El siervo Juan. Algunos dicen que pudo haber sido otro Juan, que no era el apóstol, sino otro Juan que estaba evangelizando en las zonas de Asia Menor. Pero la postura principal de la iglesia es que fue el apóstol Juan, el que escribió Apocalipsis. Entonces, lugar, voy a hablar del lugar. El lugar en el que lo escribe, la isla de Patmos. ¿Listos? Ahí, en la isla de Patmos. Todo esto se encuentra en el capítulo 1. Ustedes lo van a, cuando lo lean en su casa, lo van a poder corroborar. La isla de Patmos queda en la costa occidental de Asia Menor. ¿Listo? Entonces, para cuando vayamos a Israel, entonces van y confirman y dicen, uy, el pastor Samuel tenía razón, mire, estaba aquí en la costa occidental de Asia Menor. ¿Listos? La fecha en la que se escribe este libro realmente es indeterminada. No se sabe específicamente cuándo se escribió, pero se estima que probablemente haya sido entre el año 90 al año 96 después de Cristo. ¿Cómo se sabe eso? Ahorita más adelante les voy a contar. La autoridad del libro. Recordemos que en el tiempo de Jesús existieron muchos textos que se escribieron
que algunos están en el canon, hacen parte del canon del Nuevo Testamento, los 27 libros que conocemos, de Mateo, Apocalipsis, pero les doy algunos datos interesantes de una vez. En el tiempo de Apocalipsis, o en el tiempo de Juan, mejor, en el tiempo del primer siglo, habían muchos libros que tenían escritos tipo apocalípticos. ¿Y qué se refiere a apocalípticos? Apocalípticos se refieren a textos que son futuristas, textos de revelaciones, misteriosos, proféticos, una mezcla de todas estas palabras, ¿cierto? Y era muy común. Entonces, por ejemplo, hay algunos libros apócrifos, algunos libros que no están en el Nuevo Testamento, pero que que la iglesia primitiva leía, alcanzaron a conocer, como por ejemplo el libro 4 de Esdras, por ejemplo, la revelación o el Apocalipsis de Moisés, el Apocalipsis de Enoc, ¿sí? Entonces, hay muchos libros en ese tiempo que se escribían más o menos por este estilo. ¿Por qué esto es interesante o por qué esto es importante? Porque algo que nos llama la atención es que para nosotros hoy en día estudiar Apocalipsis es un poco difícil. Digo un poco, no mucho, un poco. Simplemente es un poquito de tarea de esforzarse para entenderlo, pero se puede entender. Pero a nosotros nos cuesta un poco, porque no estamos acostumbrados a este tipo de literatura, ¿sí? Donde haya simbolismos, objetos extraños, misteriosos. Pero en el tiempo del apóstol Juan sí era común. ¿Por qué eso es importante? Porque algunos, por ejemplo, hoy en día, cuando pensamos en Apocalipsis, estamos pensando es en el futuro, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y aunque esto es cierto, pero Juan, cuando escribe el libro, escribe el texto, el rollo de Apocalipsis, él lo hace pensando en la iglesia del primer siglo. Entonces, cuando Juan escribe esto, él lo hace también con un entendimiento de que la iglesia del primer siglo pudiera entender estos simbolismos. Entonces, para la iglesia del primer siglo, le era común y era mucho más fácil entender este libro que lo que es para nosotros, ¿sí? Sencillamente porque ellos ya estaban acostumbrados a leer literatura de este tipo, literatura apocalíptica. ¿Listos? Juan entonces va a escribir Apocalipsis en ese contexto, en ese tiempo. ¿Listos? Y Apocalipsis 1:1 dice que esta es la revelación de Jesucristo. Entonces, la diferencia del libro de Apocalipsis con los otros libros que les acabé de mencionar, como el de Moisés, que el Apocalipsis de Enoc, etcétera, etcétera, es que este tiene una autoridad en la que el mismo texto afirma ser revelación de Jesucristo. Y la mayoría de los padres de la iglesia en el primer siglo están de acuerdo, lo citaron y la iglesia en el primer siglo leía estos textos del apóstol Juan. Ahora, quiero hablarles de algunos contrastes. ¿Listos? Algunos contrastes que quiero compartir a partir de lo que hablé anteriormente. Voy a hablarles de historia. En cualquier momento se corta, pero no hay problema. Cuando se corte, ahí volvemos y nos conectamos. En el contexto de Juan, Juan fue el apóstol que más años vivió. ¿Por qué se estima que esto fue entre el año 90 al año 96 después de Cristo? Porque en este tiempo fue el tiempo en el que gobernaría un emperador romano que se llama Domiciano. ¿Sí? Domiciano va a ser el emperador que va a expulsar a Juan de lo que es Éfeso, de las regiones del Imperio Romano, y lo va a exiliar y lo va a sacar hacia la isla de Patmos. Entonces, este personaje gobernó hasta el año 96 después de Cristo. ¿Por qué traigo este personaje a anotación? Porque acá quiero hablar de un contraste entre Domiciano y Juan. ¿Quién fue Juan? ¿Quién fue el primer líder del apóstol Juan? Bueno, el líder del apóstol Juan, el primero fue Juan el Bautista. ¿Sí? Antes de que Juan apóstol fuera discípulo de Jesús, ya era discípulo de Juan Bautista. Miren qué bonito. Entonces, recuerdo algunas anécdotas
acerca de Juan Apóstol. Ah, bueno, voy a esperar que conecte ahí, me faltaba uno. Listo. Entonces, Juan Apóstol era discípulo de Juan el Bautista. Allí se encuentra con Jesús y decide seguir a Jesús. Juan el Bautista va a tener un título llamado Boanerges o hijo del trueno, porque va a ser un hombre temperamental, de carácter fuerte, imponente, ¿sí? A veces lo vemos y lo pintan como el discípulo como más afeminado, como más delicado, más tierno, ¿cierto? El que se recostó en el hombro de Jesús, el que estuvo al lado de María, el discípulo amado, todo esto es el apóstol Juan, ¿sí? Y él es transformado durante el transcurso de su vida por el Espíritu Santo. Ahora está ya en su ancianidad, 96 años. Les pregunto, ¿cuántos libros escribió el apóstol Juan? Que conozcamos que estén en la Biblia. ¿Quién me da un número? Les ayudo con Apocalipsis, ese es uno. Entonces, ¿cuántos libros escribió Juan? Como 4. Juan, primera, segunda y tercera de Juan igual. Cinco. Sí. 5. Escribió Juan. Mire lo interesante. Escribió 5 libros. Está el Evangelio según San Juan. Está primero de Juan, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y Apocalipsis. 5 libros escribe este hombre. Ahora, ¿cuál fue el último libro que escribió el apóstol Juan? Les voy a dejar esa de tarea para que me averigüen. No, mentira, dentro de 8 días se me olvida. Entonces prefiero decirles de una vez. Lo que se estima es que el último libro que él escribió fue el Evangelio de Juan. No fue Apocalipsis, sino el Evangelio de Juan. Entonces, miren interesantes cosas que vamos aprendiendo. ¿Listos? Ahora, este es el apóstol Juan que Domiciano, siendo el emperador, manda, dice la historia, la tradición, que lo mandó a quemar en una caldera de barro hirviendo, con aceite hirviendo, que ordenó que lo vertieran allí, que metieran ahí al apóstol Juan para que muriera, ¿sí? Esa fue la condena que emitió contra él. ¿Por qué? Porque Domiciano va a ser un emperador que va a buscar que la religión romana gobierne y sea la que prime en todo el imperio. Entonces, toda religión y pensamiento oriental va a ser enemigo. Entonces Domiciano va a matar filósofos, va a matar cristianos, va a matar creyentes, y dentro de esos va a matar a Juan. El Domiciano va a ser el segundo, el que genere la segunda persecución contra los cristianos en el imperio. Los cristianos tuvieron 10 persecuciones. Los cristianos no estuvieron todo el tiempo en persecución. Fueron temporadas, fueron temporadas de presidencia, llamémoslo así, ¿sí? Temporaditas en las que los perseguían y unos más terribles que otros. Pero Domiciano va a ser la segunda persecución. El primero va a ser, ay, se me fue el nombre. Recuérdeme en años 70 cuando se incendia Roma, el emperador era, ¿alguien me ayuda a recordar el nombre? Nerón, creo que era. A ver si me lo confirman. Nerón, esa va a ser la primera persecución y la segunda va a ser Domiciano, ¿sí? Y después de eso van a venir otras 8. Pero entonces, con él es que hacen que ponen al apóstol Juan en aceite y milagro de Dios. Mire tan interesante cómo se conectan las historias con Daniel. En Daniel hubieron 3 que los metieron al horno de fuego y no se quemaron. Pues miren que ahora con Juan pasa lo mismo. A él lo meten en una caldera de aceite hirviendo y no se quema. Entonces, en desesperación el emperador, por no poderse deshacer de él, lo destierra. Ese es el término, lo destierra a la isla de Patmos. Entonces, acá tenemos un contraste, un primer contraste, Domiciano y Juan. 4 cositas que les quiero compartir sobre Apocalipsis. En Apocalipsis, ya les vuelvo a compartir la pantalla para que puedan anotar. Cuando estudiamos Apocalipsis,
hay 4 formas de interpretar Apocalipsis. ¿Listos? Quiero decirles eso a modo de introducción. Yo no les voy a decir a ustedes cuál escojan, cuál es la correcta, cuál es la incorrecta. ¿Por qué no? Porque cuando estudiamos Daniel, si ustedes recuerdan, yo les dije que hay muchas cosas de Dios que podemos imaginarnos que van a suceder de cierta manera cuando Jesús vuelva, pero nos podemos llevar la sorpresa que no hayamos interpretado el texto o las señales como eran y Dios se manifieste de otra forma, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Porque la profecía tiene una parte velada, tiene una parte no clara y otra parte clara, ¿sí? Eso en la misma Biblia lo dice, la palabra de Dios misma dice que que la profecía es en parte clara y en parte oscura. Entonces, Apocalipsis es profético. Entonces, hay 4 opciones de interpretación de este texto. ¿Listos? Yo ahorita les voy a decir más adelante cuál es mi postura personal como pastor, pero ustedes tienen la libertad de escoger una de estas 4 posturas. ¿Listos? Entonces, ahora sí les comparto pantalla. Las 4 posturas para entender el Apocalipsis son las siguientes. La primera se llama los preteristas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué son los preteristas? Los preteristas son aquellas personas que cuando estudian el libro de Apocalipsis consideran que todo lo que está escrito ahí sucedió fue en el pasado. ¿Cómo así? Hay personas que cuando leen Apocalipsis y, por ejemplo, que se habla del castigo a los cristianos y que van a morir por la persecución y todo eso, dicen, no, eso pasó en el siglo primero. ¿Sí? En el tiempo del apóstol Juan, los cristianos de esa época vivieron ya todo el Apocalipsis. Esos son los preteristas. Los que dicen que este libro de Apocalipsis, el apóstol Juan lo escribió solamente para la iglesia del primer siglo. Entonces, que todo esto ya es parte de la historia. Son sucesos del pasado. ¿Mm? Una segunda opinión o una segunda postura son los futuristas. ¿Quiénes son los futuristas? Los futuristas son los que consideran que el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 4 hasta el final, o sea, el 80-90% de Apocalipsis, habla acerca de los eventos futuros de la segunda venida de Jesús. Esa es la segunda opción que tú puedes escoger. Tú puedes decir, sí, yo creo que Apocalipsis será del pasado. Entonces tú eres un preterista. Pero si tú dices, no, yo creo que Apocalipsis se está refiriendo a los eventos que van a suceder cuando Jesús vuelva por segunda vez, entonces vas a ser de los que se conocería como futuristas. La tercera forma de interpretar el texto de Apocalipsis se le conoce como los historicistas, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los historicistas? Los historicistas dicen que lo que aparece en Apocalipsis es un panorama que empieza en el siglo primero, en el tiempo de Juan, que ahí comienza y que va durante el siglo II, siglo III, o sea, que ha sido todo este espacio hasta que Jesús vuelva, ha venido cumpliéndose, ¿sí? O sea, que el Apocalipsis es una historia cronológica que sucede del siglo I, pasando por el siglo V, el séptimo, que por allá la persecución del siglo XI es una parte de Apocalipsis y así, hasta que Jesús vuelve. Entonces, así, esa es la tercera opción. Los que dicen que es un panorama desde el siglo I hasta la segunda venida. Y están otros, cuando estudian el libro de Apocalipsis, que se les conoce como idealistas. ¿Y quiénes son los idealistas? Entonces, los idealistas son los que no les importa, llamémoslo así, me perdonarán la expresión, pero es como para poder dar a entender. A ellos no les interesa si lo que se escribió en Apocalipsis fue en el pasado, es en el presente o va a ser en el futuro. A ellos lo que les interesa de Apocalipsis o ven Apocalipsis es como un libro que inspira a los cristianos en todo tiempo, hasta el día del fin. ¿Sí?
Eso es lo que dicen los idealistas. ¿Cómo así? O sea, lo que ellos dicen es que, por ejemplo, la iglesia del primer siglo puede leer Apocalipsis y lo que va a encontrar ahí es inspiración para soportar las aflicciones y la persecución de su tiempo. Pero también la iglesia en este siglo XXI leemos Apocalipsis y lo que hace es inspirarnos, es como un libro inspirador, ¿sí? Esa es la idea del idealista. O sea, el idealista no ve Apocalipsis como un libro profético que se va a cumplir así cronológicamente como todo lo que aparece ahí, sino que lo que dicen es que es un libro de inspiración para animar a los cristianos en cualquier momento, en todo tiempo, hasta el fin. ¿Listos? Si ustedes se interpretan alguna de esas cuatro, yo les digo como pastor, no es herejía, ¿sí? Si ustedes se encuentran con alguien que le dice, ay, Apocalipsis, eso fue en el tiempo pasado, eso fue en el siglo I, es un preterista, no lo trates de hereje, es un consejo que te doy, ¿sí? Pero te voy a compartir cuál es mi postura personal como pastor. Mi postura personal es que Apocalipsis es futurista, ¿sí? Que Apocalipsis desde el capítulo 4 hasta el final es sucesos de lo que va a suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, Apocalipsis todavía no estamos viviendo el tiempo de Apocalipsis. Esa es la idea del futurista, ¿sí? No estamos viviendo el Apocalipsis todavía, ¿sí? Estamos en los últimos días, estamos acercándonos al Apocalipsis, pero el Apocalipsis no ha llegado. Eso es lo que yo soy, de esa postura futurista, ¿sí? Que ahorita hay problemas, que ahorita hay señales de que se está acercando la segunda venida de Jesús y se está acercando todo lo que va a pasar en el Apocalipsis, pero todavía no ha sucedido. Esa es la idea. ¿Cuándo va a empezar a suceder? Bueno, cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, y aquí cuando entremos a estudiar Apocalipsis, lo iremos viendo. Como esa es mi postura personal y teológica, esa es la postura que voy a enseñar acá, en medio de esta serie de Apocalipsis. ¿Listos? Voy a enseñar Apocalipsis entendiéndolo como una revelación y cantidad de señales que se relacionan con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hasta ahí, preguntas, inquietudes, observaciones. Muy bien. Entonces, seguimos. Otra cosita interesante. Aquí vamos a ir entrando un poquito ya al libro de Apocalipsis. Ahí en el dibujo aparecen dos palabras. Esta es una palabra que es Bereshit en hebreo, que significa Génesis. Y esta segunda palabrita que ustedes ven acá es Apocalipsis en griego, que se lee Apocalipti, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo esta colación? Porque primero les hablé de un contraste entre Domiciano y Juan, ¿cierto? Luego les hablé sobre cuatro posturas para entender Apocalipsis. Pero ahora, una de las cosas más maravillosas de Apocalipsis es que Génesis y Apocalipsis son como un espejito. ¿Listos? Van a ser como un espejito. Entonces, Génesis, ¿qué significa? Comienzos. Apocalipsis va a hablar del fin. Por eso Génesis es el primer libro de la Biblia y Apocalipsis es el último. Entonces, Apocalipsis no es el último porque fue el último que se escribió, no, ¿cierto que no? Porque después de Apocalipsis, ¿qué otro libro escribió Juan? ¿Quién me recuerda? A ver, después de Apocalipsis, ¿cuál escribió? Dime. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué está de últimas Apocalipsis? Porque Apocalipsis tiene una característica y es que hace el cierre con las últimas cosas que van a suceder. Entonces, aquí quiero contarles algunas relaciones muy bonitas que hay entre Génesis y Apocalipsis. ¿Listos? Otra cosa antes de hacerles la comparación. Apocalipsis, les voy a decir algo. Apocalipsis, el 70-60% de lo que está en Apocalipsis
está conectado con el Antiguo Testamento. ¿Listos? Por eso Daniel se conecta con Apocalipsis. Ezequiel se conecta con Apocalipsis. Génesis se conecta con Apocalipsis. ¿Sí? Casi el 60-70% de lo que hay en Apocalipsis es es simbolismo del Antiguo Testamento. Por eso es que cuando Juan lo escribe para la iglesia del primer siglo, esa iglesia era muy judía y conocía la cultura judía. Entonces para ellos era muy fácil cuando le decía, por ejemplo, y van a salir dos bestias del agua. Entonces ellos, uy, Daniel. En Daniel las bestias representaban los imperios. Uf, fácilmente lo entendían. ¿Sí ven? O por ejemplo, cuando ustedes lean Apocalipsis y diga el árbol de la vida. Entonces, por allá él va a terminar hablando en el paraíso, que en el paraíso hay el árbol de la vida. Entonces, el cristiano decía, ¡oh! Génesis, en Génesis 1, en el huerto del Edén, estaba el árbol de la vida. Entonces, por eso es que para el cristiano del primer siglo era fácil de entenderlo. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para que entendamos fácilmente Apocalipsis? Tenemos que leernos todo el Antiguo Testamento. ¿Listos? ¿Listos? Ahí está la tarea para dentro de 8 días. No, mentiras. Hermano Jason, Yo para también dentro de iba a 8 decir días. que para la otra semana es que me quería anotar la tarea. Para dentro de 8 días nos leemos todo el Antiguo Testamento. ¿Listos? Audio Biblia, sí, escuches en la vida. Entonces, esto es interesante, mis hermanos, para que podamos ver lo maravilloso de lo que es Apocalipsis. De lo que es Apocalipsis. Apocalipsis no es simplemente, ay, que Juan se le ocurrió. No, no, no. Dios, o sea, yo sí creo firmemente que estando Juan en la isla de Patmos, Dios le da visiones a Juan. Revelaciones, visiones, ¿sí? Por eso cada vez que vayamos leyendo el texto dice, y vi, miré un sello, miré dos bestias, y vi el cordero, y vi, porque son visiones que Juan tiene, y creo firmemente que son revelaciones que el Señor Jesucristo le fue dando a Juan, mientras que él estuvo ahí en la isla de Patmos, ¿sí? No sé si fue así exactamente cronológico como está escrito, si le mostró la primera, luego la segunda seguido, o a los 8 días, eso no se especifica. Pero lo que sí se tiene claro es que el libro de Apocalipsis está perfectamente organizado para entender. Es muy fácil de entender. ¿Listos? ¿Mi misión cuál es? Pues ayudarles a mostrar esos simbolismos que aparecen en Apocalipsis, en dónde están en el Antiguo Testamento, para que podamos ver, ya entendemos por qué simboliza eso. Un ejemplo práctico. Cuando hablemos de las bestias que aparecen en Apocalipsis, ustedes mismos me van a decir a mí, ay, esas bestias representan dos cosas. A ver, ¿quién me dice que representa una bestia? Tiene dos características. ¿Quién se acuerda? Salvajes y destructivas. Muy bien, eso es lo bueno de los apuntes. Salvajes y destructivos. Eran reyes, emperadores salvajes y destructivos. Entonces, cuando leamos en Apocalipsis bestias, ya vamos a interpretar. Mire lo interesante. En Daniel aprendimos a observar. En Apocalipsis vamos ya a aprender a interpretar. Entonces vamos a decir, entonces aquí en Apocalipsis cuando habla de dos bestias, va a estar hablando de que van a ser dos gobernantes mundiales, salvajes y destructivos. Facilísimo, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo es la interpretación de Apocalipsis? Eso no es simplemente que uno dice, yo me imagino, yo creo que el león, pues, no, no. Todo tiene un sentido y una coherencia. Por eso es lo bonito de que la Biblia sí se puede estudiar, sí se puede entender. Y Dios la hizo de una manera sencilla para que la entendiéramos. Solamente necesitamos pedirle al Espíritu Santo, siempre nos acercamos sino al Espíritu Santo, háblame, muéstrame y enséñame, porque Él es el maestro, y vamos estudiando la palabra de Dios y vamos aprendiendo. ¿Listos? Entonces, como les dije que Apocalipsis tiene casi un 70% de relación con el Antiguo Testamento, entonces hoy a modo de introducción, todo esto es solo introducción,
¿cierto? Entonces les voy a dar como abrebocas un paralelo o un comparativo entre Apocalipsis y Génesis. ¿Listos? Esto no está en la diapositiva, entonces yo se los voy a mencionar y se los voy a mencionar de manera lenta para que el que quiera anotar lo pueda anotar. ¿Listos? Entonces, las relaciones, por ejemplo, entonces, en Génesis se habla acerca de la creación del sol. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron en escuela dominical alguna vez o dieron una clase en escuela dominical. Entonces, ¿se acuerdan que por allá en la creación, por allá el día 4, dijo Dios, haya en el cielo lumbreras, la lumbrera mayor que alumbre en el día, que era el sol, y la lumbrera menor, que es la luna, que alumbre en la noche, y Dios hizo las estrellas. ¿Se acuerdan de ese versículo? Eso está allá en Génesis 1. Entonces, mientras que en Génesis se habla de la creación del sol, en Apocalipsis se habla de un lugar donde no habrá necesidad de sol. Entonces esa es la primera. Si quieren me colocan. En Génesis se habla de la creación del sol. En Apocalipsis se habla de un lugar, una ciudad, un lugar, vamos a verlo. Un lugar donde no se necesita sol. Que incluso por ahí hay una canción muy bonita que cantamos que dice, más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Y dice, ay, se me fue la estrofa que iba a cantar. Dice, no habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque Cristo Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. ¿Sí? Entonces, eso lo habla en Apocalipsis. Entonces, en Apocalipsis, un lugar donde no hay necesidad de sol. Otra comparación. En Génesis se habla de la entrada del pecado al mundo. ¿Sí? En Génesis se habla de la entrada del pecado al mundo. Entonces nos acordamos por allá en Génesis 3 cuando habla de que en el huerto todo estaba perfecto, pero vino la serpiente, tentó a Adán y Eva y pecaron. Ahí entró el pecado al mundo. Entonces en Génesis habla de la entrada del pecado al mundo, pero en Apocalipsis habla de que el pecado será arrojado. Será arrojado. ¿Sí? Vamos a ver que en Apocalipsis el pecado ya se elimina totalmente. Qué bonito. Otra comparación. En Génesis se proclama la maldición. Entonces, si quieren anotar. En Génesis se proclama la maldición. Entonces recordemos que cuando Adán y Eva pecan, Dios les dice, por tu culpa la tierra maldita será. Y tú, Adán, maldito serás, con esfuerzo trabajarás, sudarás para conseguir el trabajo. La tierra será maldita, va a producir espinos por tu culpa, por el pecado. La mujer será maldita, tendrá dolores en su parto. ¿Sí? La serpiente será maldita. ¿Sí? Todo fue maldecido por el pecado. Pero en Apocalipsis el contraste es que ya no habrá maldición. En Apocalipsis ya no hay maldición. En la segunda venida de Jesús ya no va a haber maldición. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. En Génesis se ve el triunfo de Satanás. Esa es la otra comparación. En Génesis vemos que Satanás tiene un triunfo. Le ganó al hombre, a la mujer, los hizo pecar. Y ahora ahí en Génesis, recordemos que el príncipe del mundo era Adán y Eva. Ellos eran la autoridad en el mundo. Pero cuando pecaron, le entregaron esa autoridad a Satanás. Y Satanás triunfa y se vuelve el príncipe de este mundo. Así lo llama Jesús. Entonces, mientras que en Génesis
se habla acerca del triunfo de Satanás. En Apocalipsis se habla que Satanás será vencido. Aleluya. ¿Sí? En Génesis Satanás triunfa, pero en Apocalipsis Satanás es vencido totalmente. Sabemos que Satanás fue vencido, quiero hacer una anotación ahí. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, Satanás fue derrotado, fue vencido en la cruz del Calvario. Pero aunque fue vencido allí, dice la palabra de Dios que aún se le permite a Satanás tentar y tener cierta autoridad en este mundo. ¿Sí? Entonces, cuando ven a Jesús por segunda vez, y eso lo vemos en Apocalipsis, Satanás va a ser vencido totalmente. Y la última comparación, entonces, es que en Génesis al hombre se le excluye del árbol de la vida. ¿Sí? Recordemos eso, ¿cierto? En Génesis se excluyen del árbol de la vida. Entonces recordemos que el hombre cuando comía, este es el simbolismo, cuando el hombre comía del árbol de la vida, vivía eternamente, ¿sí? Y por eso Dios hace que el hombre no pueda acercarse más al árbol de la vida, porque le dice, el hombre ha pecado y no puede seguir siendo igual a nosotros viviendo eternamente, viviendo infinitamente. Recortaremos sus días y los saca del árbol, lo aleja del árbol de la vida. Entonces, mientras que en Génesis es excluido del árbol de la vida, vamos a ver en Apocalipsis, sobre todo al final, cuando ya vayamos a terminar, que el hombre va a tener acceso al árbol de la vida. Acceso al árbol de la vida. Más cosas pueden ir surgiendo en las comparaciones, pero ¿qué es lo interesante acá, mis hermanos? Lo interesante es, en resumen, ver cómo en Génesis Dios inicia la creación y la creación fracasa, peca, pero en Apocalipsis, en la segunda venida de Jesús, Jesús va a terminar la obra y va a darnos la solución final a nuestros problemas de pecado, a nuestros problemas de la naturaleza caída. Cristo nos va a restituir totalmente. Por eso es que la iglesia clama, Jesús, vuelve pronto. Vuelve pronto porque queremos estar contigo, queremos amarte, sentirte, ahora te sentimos, pero queremos verte cara a cara, ¿cierto? Queremos ir a comer una hamburguesa contigo allá en el paraíso, una hamburguesa saludable, ¿sí? Poder compartir el amor con él. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es la esperanza del cristiano. Y quiero que ir cerrando con eso, a modo de abrebocas de Apocalipsis. ¿Sí? Recordemos que Juan está en un tiempo en el que la iglesia está en persecución. Y entonces Dios le va a revelar estas profecías y estas revelaciones a Juan para que se las hable a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué es este libro, hermanos? Este libro es para que tengamos esperanza, que en medio de la aflicción viene un día, hay una promesa. Jesús volverá. Jesús volverá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Amén. Eso, amén. ¿Quién más dice amén? A ver. Amén. Eso es, eso es. Este libro es importante. Amén. Eso. Muy Gloria a bien. Dios. Amén. Amén. Así es, hermanos. Miren, hablar de la segunda venida del Señor es maravilloso. Y esa es la esperanza del cristiano. Si tú de pronto todavía tienes dudas, ¿será que Jesús viene por segunda vez o no? Con más veras te invito a este estudio. ¿Sí? Te invito a este estudio porque vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo Dios promete a su iglesia varias cosas, como lo que acabamos de ver en el contraste entre Génesis y Apocalipsis,
las voy a volver a repetir lo que, así rápido. Génesis habla de la creación del sol, de la entrada del pecado en el mundo, de la proclamación de la maldición, del triunfo de Satanás y de la exclusión del árbol de la vida. Apocalipsis describe un lugar donde no habrá necesidad del sol, donde el pecado será arrojado, donde no habrá maldición, donde Satanás será vencido y donde tendremos acceso al árbol de la vida. Amén. Muy bien, familia. Doy los últimos 7 minuticos que quedan para escucharlos a ustedes y pregunto, ¿qué expectativa tienen de este estudio de Apocalipsis? ¿Qué quieren aprender? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué expectativa tienen? Lo que quiera compartir. Unas 2, 3 participaciones. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién dijo yo? Entonces voy a darle la oportunidad a mi hermana. Bueno. Voy a hacer un segundo intento. No voy a volver a hacer un segundo intento porque me vuelvo cansado. De pronto mi hermana Paola, si puede una participación. Y el hermano Jason y el hermano Julio. Los tres, cada uno un aporte, a ver qué expectativas tienen de este estudio de Apocalipsis. Bueno, interesante, me gustó lo de la comparación entre Génesis y Apocalipsis, ¿sí? La relación que tienen. Eso no tenía básicamente conocimiento de esta relación, y me parece muy interesante en este estudio que se va a hacer. Ese es como mi aporte y lo que más me llama la atención. Gracias, don Julio. Bueno, Ana Paola. mi aporte. Me llamó mucho la atención la visión, o sea, las esperas, como las maneras que hay de verlo, y la futurista, porque cuando iniciamos y pusieron la pregunta, ¿qué piensas de Génesis o qué significa para ti? Yo coloqué en mi cuaderno, habla del fin. Entonces creo que vamos hacia allá y me parece muy bonito aprenderlo y profundizarlo, entenderlo, interiorizarlo, porque realmente si tenemos puestos los ojos en el fin, en lo que viene, en las promesas de Dios y en lo que hay prometido para sus hijos y para los que creen, reciben y hacen parte de esa promesa, definitivamente las tribulaciones que se nos presenten en la vida van a ser pequeñas a comparación de lo que nos espera en el porvenir. Aún cuando despedimos un ser amado, si ese ser amado caminó en Dios y tuvimos la oportunidad de compartirle, esa será nuestra esperanza, esas promesas venideras, la venida de Jesús. Entonces me parece precioso que podamos colocar la vista allí, puesto los ojos en Jesús. Para mí es eso, el fin, puesto los ojos en Jesús. Muchas gracias, mi hermana. Están echando humo. Qué bueno. Los felicito, mis hermanos. Bueno, para mí, algo que me parece maravilloso es saber que Dios, pues al principio habla de Génesis que creó los cielos, que creó el sol, que creó la luna, la lumbrera mayor, y que al final, en Apocalipsis, ya habla que no vamos a necesitar sol, ni vamos a necesitar ni nada, no vamos a necesitar nada, ni agua, ni nada, porque allá todo es resplandeciente, como nos lo dice ese lugar que nos está preparando el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer para ese lugar? Pues prepararnos, leer la palabra, como lo habla al principio, hasta el final. Y algo que, expectativas que no sabía que Juan había escrito. Yo pensé que ese era el último libro que había escrito y no el último libro del apóstol Juan. Entonces son
Son cosas que vamos aprendiendo en el camino. Entonces, es algo maravilloso, que lo que habla en el principio, que Satanás pues triunfó, que supuestamente triunfó Satanás y al final es derrotado totalmente. Entonces, y para derrotarlo también de nuestras vidas tenemos que estar de la mano de Dios. Amén. Amén, mi hermano. Y cierro, les agradezco cada uno de los aportes, veo buenas expectativas y quiero cerrar leyendo hasta el versículo 3, a ver si alcanzan los 2 minuticos que me quedan. Verso 2 dice, he dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, hermanos, con este versículo cierro la enseñanza de hoy. ¿Y cómo la cierro? Diciéndoles que si tú sigues juicioso estudiando este libro de Apocalipsis, no yo, Dios te dice que eres bienaventurado. Bienaventurado el que lea, el que escuche estas palabras y las guarde, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Amén. Esto fue Tu Amor en Letras, hermanos. Buena noche y Dios me los bendiga. Feliz noche. Chao, chao.